Gracias, gracias. Buenas noches con todos los participantes. Continuamos con esta saga de aspectos técnicos catastrales. Un momentito. Ya en las primeras sesiones hemos avanzado respecto de cómo es el proceso de levantamiento catastral, la generación, aspectos bastante técnicos. Y luego, en la clase pasada, estuvo presente el ingeniero Marco Herrera, quien hizo toda la parte práctica y la explicación de cómo es colocar un punto geodésico, generar todo el proceso para que se asigne el código único catastral a un predio con la finalidad de iniciar a futuro un proceso de saneamiento catastral registral. El día de hoy vamos a trabajar con más amplitud acerca del código único catastral, no tanto como la explicación, que es una norma técnica que deben de conocer, sino como parte de esta secuencia. Luego de haber realizado el levantamiento catastral, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es declarar zona catastrada a través de una formalidad en la cual el Sistema Nacional de Catastro otorga esa certificación a la municipalidad que así lo solicitara. Tiene que dar a conocer que ha hecho todo un levantamiento catastral siguiendo las pautas y normas que ha establecido el sistema. Una vez que es aprobado, a partir de ese momento, la base de datos catastral se vuelve oficial. Esa base de datos catastral va a permitir que la municipalidad emita una documentación que está regulada en la norma, tanto en el reglamento del año 2006 como en el reglamento del año 2018. Lo vamos a ver en la plataforma para que ustedes, más en qué parte se encuentra esa información, en donde se establece que una vez eh, obtenida la base de datos catastral oficial y declarada zona catastrada la municipalidad, surte efecto una serie de procesos que actualmente no lo puede hacer ninguna municipalidad, como el saneamiento catastral registral. Pero para ello, para llevar a cabo este proceso de saneamiento, que es una lógica de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Un momentito, disculpe. Este proceso de rectificación, solamente hay una gama de procesos de rectificación, lo vamos a ver siempre desde la mirada técnica. Con la inscripción del CUC es uno de los procesos que se da. Por ello es que es necesario que conozcamos más a fondo varias etapas del Código Único Catastral. Una primera etapa que es cómo se generó el Código Único Catastral, tener entendido ese criterio. Luego, cómo se asigna el Código Único Catastral, tanto en procesos masivos de los entes generadores de catastro como procesos individualizados a partir de la participación del verificador catastral. Y finalmente, cómo se inscribe este proceso. Entonces, vamos a trabajar estas 2 horas acerca de todas estas etapas y vamos a iniciar al término de la siguiente hora, una primera etapa en la cual vamos a comentar cómo es este proceso ya en sí de saneamiento, para que en la siguiente clase trabajemos muy ampliamente saneamiento catastral registral y a su vez todos otros criterios de eh, rectificación, tanto reguladas por jurisprudencia como por jurisprudencia de SUNAR, como por normas legales. Este caso, el de Código Único Catastral, es normativo, pero hay otros procedimientos de rectificación en base a
criterios de jurisprudencia y entra mucho los aspectos técnicos. Bueno, entonces, el Código Único Catastral, como ya había indicado inicialmente en la clase en la segunda clase, en donde hablé de las normas de manera rápida, les indicaba a ustedes que era un identificador del predio. Y este código único representa la punta del iceberg de toda la base de datos catastral de esa zona que hemos inventariado. Ese código es como la llave maestra para abrir la base de datos, para saber que ese predio tiene una geometría, tiene una ubicación, tanto en aspectos de georreferenciación como en aspectos de descriptivos, tiene un titular. A futuro pienso que se debe incorporar incluso el valor, porque hay tres cosas importantes relacionadas con el predio, y lo dicen los investigadores acuciosos. Hablan dónde está ubicado, quién es su titular y cuánto vale. Son tres elementos fundamentales relacionados con un predio. ¿Por qué? Porque me interesa saber dónde se ubica, en zona urbana, en zona rural, zona expectante, zona muy alejada. ¿Quién es su titular? ¿Es propietario privado? ¿Es propietario público? ¿No se inscribió nunca? Sí, se inscribió. ¿Cuál es la titularidad? ¿Y cuánto vale? ¿Por qué? Porque esa es una lógica que va a permitir saber eh, cuál es el valor de las tierras en determinado ámbito territorial. Esos tres aspectos son intrínsecos a un predio del territorio. Entonces, el Código Único Catastral contiene la base de datos de todos aquellos elementos que han sido inventariados. ¿Qué se inventaría? Por un lado, el dato gráfico, que es el polígono o la geometría de ese predio. Por otro lado, todos los datos que se han recogido con la ficha catastral. Y en la ficha catastral hay tres elementos fundamentales para recoger: datos relacionados al titular del predio, datos relacionados a las características constructivas de ese predio y datos relacionados a la zonificación, uso de suelo y actividades en las que estuviera involucrado el predio. Podría ser que se encuentre en una zona comercial y a su vez tenga actividad económica, o netamente residencial, o es un predio agrícola, en fin. Entonces, el código único va a encerrar, son claves numéricas que va a encerrar una información que está extraída de la base de datos catastral, pero que es como nosotros denominamos datos fundamentales. La base de datos tiene aproximadamente 300 datos, 300 campos por cada predio, 300 campos que se obtuvo con la ficha catastral o es base alfanumérica, y a su vez tiene el polígono referido a la información gráfica. Esa es la información que contiene una base de datos catastral. Pero para tener digamos, una secuencia, en el caso peruano, en el año 2006 se establecen los rangos del Código Único Catastral para nuestro país. Quiero adelantar aquí que los rangos se consideraron por cada distrito existente en el año 2006. Un ratito. Posteriormente, vamos a explicar un poquito sobre estos rangos para que ustedes tengan de manera más sólida cómo fue la creación del CUC y sobre todo dónde está, quién lo puede usar, cómo se puede usar. En el año En el año 2010 se establece una especie de reglamento, no tanto un reglamento, es una guía, así se denomina, en donde se explica cómo se asigna el CUC, porque ya una vez que se generaron los rangos CUC,
por cada distrito de todo el Perú, de todos los distritos del Perú, ya las municipalidades empezaron a solicitarlo y había que explicar cómo era el proceso de asignación de CUC. Por otro lado, también se establecieron ciertos criterios para la información que contenía la base de datos catastral, así que se hicieron algunos ajustes y modificaciones a la guía del CUC. Esta información, sobre todo los ajustes y modificaciones para el proceso de inscripción del CUC, porque en la guía habla de asignación y de inscripción del CUC. Entonces, aquí en esta base legal está toda la información. No ha habido ninguna modificación hasta la fecha, así que esta información de base legal está en la plataforma y ustedes pueden acceder directamente a dicha información, la cual voy a explicar aquí. Decía que el CUC es identificador. Va a rápidamente identificar una sola unidad catastral dentro de todo el territorio nacional. Esa identificación es como una lógica de DNI conforme en nuestro país tenemos para identificar a las personas. Ese código del DNI, que son 8 dígitos, va a identificar a Gladys Rojas con respecto a los 30 millones de habitantes que hay en el Perú. De igual modo, es esa misma lógica. No es, ahí va a decir dónde vive, en fin, todos los detalles, pero está identificando, está individualizando a esa persona con respecto al resto de personas del país. De igual modo, es la misma lógica del CUC. Va a identificar a ese predio en relación a los millones de predios existentes contiguos en el territorio nacional. El CUC tiene dos tipos de tramos de dígitos. Los primeros 8 dígitos está compuesto por los códigos a nivel distrital y los restantes 4 dígitos está compuesto por códigos a nivel de inmueble. Aquí hay una suerte de, digamos, de decisiones que se tomaron a nivel de cuando se estuvo trabajando en digamos, los equipos o las entidades y sus equipos técnicos que estaban, digamos, intensamente trabajando en el tema catastral, pasaron de 8 dígitos a 12 dígitos por diferentes motivos y ya les voy a explicar, pero aparentemente, reflexionando posteriormente, es muy posible que deba retornarse solo a los 8 dígitos. Los dígitos, por ejemplo, del DNI de todas las personas son 8. Los dígitos de partida registral también son 8. Los dígitos de CUC deberían ser 8 y luego también les voy a explicar por qué. Pero en tanto no se modifique, actualmente los dígitos para determinar un inmueble o una parcela rústica son 12 dígitos actualmente. Y lo que la norma menciona, y lo he subrayado con rojo, es esta sentencia, digamos, en donde habla que el CUC vincula la información catastral con el registro de predios. ¿Y por qué? Esto sale desde la misma ley cuando se crea por primera vez el CUC. Con la ley del catastro se habla ya se da a conocer del CUC y la ley misma dice, se crea el Sistema Nacional de Catastro vinculado al registro de predios. Esa vinculación, esa llave maestra que vincula la información del catastro con el registro es justamente el CUC, porque el CUC se va a inscribir. A partir de la inscripción del CUC es que vamos a encontrar una gama de posibilidades. Empezamos entonces por la etapa de saber cómo se generó el Código Único Catastral en nuestro país. Aquí, como ya les había indicado, hay que establecer los rangos CUC por cada distrito a nivel de todo el país. Es decir, todos los distritos del Perú en el año 2006 deben tener asignado una cantidad de códigos CUC.
esa cantidad va a depender de varios factores que se trabajaron durante todo un año. Se involucró al INEI, todas las entidades que conformaban el sistema, más el INEI, establecieron los factores para definir a quién le daban más o menos CUC. Y esos, digamos, estos fueron los factores. Y estos factores están en el reglamento del año 2006, así que es fácil de verificarlo, pero para ustedes, digamos, está exactamente en el artículo 20 del reglamento de registro de predios y a su vez está citado en la ley el CUC está citado en la ley del catastro y los criterios para determinar los rangos CUC está en el artículo 20 del reglamento de catastro del año 2006. ¿Cuáles eran? Son todas estas denominaciones, por ejemplo, ¿cuántos predios tiene ese distrito? Todos esos datos, por supuesto, no es que se contaron en ese momento, sino se obtuvieron de la base de datos de INEI. Número de predios, el índice poblacional, el volumen de edificaciones proyectadas, la extensión del ámbito territorial del distrito y a su vez la dinámica inmobiliaria. Hay distritos probablemente que su dinámica inmobiliaria pues es casi estancada o poco movimiento y en otros en donde la dinámica inmobiliaria es muy activa, está muy ágil. Todos estos criterios generaron establecer la cantidad de rangos CUP para cada distrito. Entonces, no es lo mismo una ciudad tan compleja como están viendo en esta imagen a una ciudad más tranquila, un pueblo, en donde solamente hay edificaciones lineales con viviendas pues de un piso o dos pisos. Pero aquí, por ejemplo, vemos que es una ciudad compleja. Entonces, los rangos Cook se hicieron para todo el país, se establecieron. El INEI, como indico, participó activamente. Esta es una copia del anexo de la directiva del CUC, en donde, por ejemplo, aquí doy muestro la información de Piura, donde a nivel nacional el departamento de Pasco, luego está el departamento de Piura, y aquí indica qué cantidad de CUC había, por ejemplo, dentro de la provincia de Piura, el distrito de Piura, Castilla, Catacaos, Curamori, El Tayán, La Arena, La Unión, Las Lomas, Tambo Grande, por ejemplo. Cada uno de ellos tenía un rango CUC desde una cantidad numérica hasta finalizar, ¿no? Por ejemplo, Piura desde 55.862.391 hasta 56.000. Entonces, 113.570. Y así cada uno de los distritos. Esa es la cantidad de rangos Q. ¿Eso qué implica? Que cuando haga el catastro, por ejemplo, el distrito de Catacaos realice su catastro, va a solicitar o va a utilizar estos códigos. El primer código que va a utilizar Catacaos para cualquier predio va a ser el código 56.239.331. Esos son los 8 dígitos. A esos 8 dígitos hay que agregarle 4 dígitos más de inmueble, que les voy a explicar. Entonces, estos son los rangos Cook que se generaron y se publicaron en el año 2006. Posteriormente, un momento, ya está. Y así, aquí tenemos de varios distritos y de distintos lugares del Perú. Entonces, una vez que se generaron esos PUC, ya había la posibilidad de que las municipalidades desde el año 2006 que estuvieran haciendo su proceso catastral pudieran solicitar CUC al Sistema Nacional de Catastro. Por ello, el Sistema Nacional de Catastro se prosiguió con la elaboración de la guía del CUC. Esta guía contemplaba asignación de CUC y a su vez inscripción de CUC.
Y vamos a empezar con asignación del CUC. De acuerdo al reglamento, se asigna CUC a cada predio físicamente definido como una unidad inmobiliaria dentro de una jurisdicción territorial. Aquí, ya cuando hablamos de unidad inmobiliaria, no solamente hablamos de, aquí decimos CUC, predio físicamente definido. Cuando hablamos de físicamente, podríamos interpretar que lo estamos viendo en la realidad física. Podríamos también interpretar que corresponde a un espacio en donde nosotros estamos pisando el suelo físico. En fin, podría darse muchas interpretaciones, pero cuando hablamos de unidad inmobiliaria también podríamos, en ese entonces ya se había dado la ley de regularización de fábrica con la ley 27157 y en donde se hablaba de las unidades inmobiliarias. Y las unidades inmobiliarias significa un departamento en el piso 20 es una unidad inmobiliaria y que la voy a identificar físicamente. Y esa unidad inmobiliaria no necesariamente es el lote de terreno que está físicamente asentada sobre el suelo, sino es un elemento inmobiliario dentro de un lote de propiedad horizontal. Eso es lo que generó que se estableciera, que se planteara que era más conveniente y ahí en ese momento reflexionaron que era muy conveniente que la unidad inmobiliaria sea el lote matriz de esa propiedad horizontal, la cual iba a tener el CUC. Y a partir de ese CUC, digamos, se empezaba a generar 4 dígitos, iba a variar 4 dígitos para las demás unidades inmobiliarias. ¿Qué es lo que se planteaba? Lo que plantearon en ese momento, y eso lo interpreto y se los traslado a ustedes, era que se iba a asignar, por ejemplo, uno de los CUC. A ver, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ese es un CUC y ese es el CUC que corresponde a ese lote que tiene propiedad horizontal, con 20 departamentos y 20 pisos. Y luego al primer departamento le iba a asignar 4 dígitos, 3 ceros, el número 1. Y luego el segundo departamento, 4 dígitos, 3 ceros, el número 2. Y así sucesivamente, pero iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego los restantes 4 dígitos iban a ir variando conforme se contaran las unidades inmobiliarias. ¿Qué generó esto? ¿O qué ha generado? Que solamente se utilice un CUC de esta bolsa de CUC. En realidad, por cada unidad inmobiliaria debería existir un CUC de solo 8 dígitos, porque cada unidad inmobiliaria va a tener su vida propia luego. Por supuesto, puede estar relacionado con un predio matriz, puede estar relacionado por una serie de elementos, pero deberían de tener su propio CUC. Bueno, el hecho es que los que interpretaron en ese momento el predio indicaron que se tenía que asignar 12 dígitos. 8 como dígito a nivel de distrito, unidad inmobiliaria dentro del distrito y 4 dígitos como unidad inmobiliaria dentro de lo que es propiedad horizontal o, por ejemplo, si solamente yo encuentro un terreno o una casa de un piso, voy a poner 4 dígitos restantes, voy a completar los 12 dígitos, pero los 4 dígitos restantes van a ser ceros. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Así que, además, se contemplaron otros aspectos para asignar CUC. Por ejemplo, se tiene que asignar CUC a todos los predios que nosotros, como parte del inventario catastral, se identifiquen. ¿Qué pasa si ese predio está inscrito? Perfecto, muy bien. Y si ese predio no está inscrito, también no hay ningún inconveniente. ¿Cuándo podría haber en qué casos no debería asignar CUC? Y hay una excepción de no asignar CUC, solo cuando hay un proceso judicial relacionado con el predio. Solo allí. Pero se asigna CUC al predio que esté inscrito o no esté inscrito, con superposición parcial o total,
con discrepancias en los títulos archivados, a cualquiera se les va a asignar CUC. Justamente porque se puso todo esto, que podría tener superposición, que podría tener discrepancias, porque posteriormente, una vez que se declare zona catastrada en un proceso masivo, se puede iniciar el saneamiento catastral registral, que es una lógica de rectificación de área, linderos, medidas perimétricas, ubicación espacial, en fin. Entonces, ¿cómo es el proceso de asignación de CUC en un catastro masivo? En un catastro que lo lleva a cabo una municipalidad, un distrito. Se asigna CUC cuando ya tengo la base de datos. Y esta base de datos me implica que ya levanté la información del territorio aplicando la ficha catastral, identificando cada predio, su gráfico de cada predio y procesando esa información con sistema de información geográfica. Todo eso, entonces ya tengo un programa, un software potente informático que tiene esa base de datos. Entonces esa base de datos está lista para recibir un campo más, que es el código único, y cómo se asigna, cómo se solicita el CUC. En primer lugar, ya tengo la base de datos, entonces tengo que, con esa base de datos, tengo que tocarle la puerta en sentido figurado a la Secretaría Técnica, que es la parte operativa del Sistema Nacional de Catastro, y solicitarle la asignación de rangos CUC. Ustedes han visto los rangos CUC. Voy a regresar a los rangos CUC. A ver. Está un poco lenta mi máquina, disculpen. Ya está. Están viendo estos rangos CUC. Entonces, si la municipalidad hubiera ya elaborado su proceso catastral, lo que va a hacer es solicitar CUC, cualquiera de las municipalidades del distrito de Ayabaca o de Paita, va a solicitar CUC a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro. ¿Por qué? Recuerden que el Sistema Nacional de Catastro está dividido en Consejo Nacional de Catastro y Secretaría Técnica. El Consejo, lo indiqué al inicio de toda esta charla, el Consejo Nacional es quien toma las decisiones de política, quien emite las normas, pero la Secretaría Técnica es la parte operativa, la que asigna el CUC, la que otorga el CUC a los verificadores, visa los planos, en fin, es la operativa. Entonces, estos CUC van a ser asignados, pero ¿quién lo asigna? La Secretaría Técnica. Entonces nos vamos a continuamos en este proceso masivo. Una vez que ya tengo mi base de datos, solicito porque la Secretaría Técnica, para darme el CUC en proceso masivo, me va a pedir esa información. A su vez, tenemos que indicar a la Secretaría Técnica cuántos CUC necesito. Entonces, es un CUC por cada predio físico. Eso sí, cada predio asentado en el suelo. De eso sí tenemos referencia, pero si ese predio a su vez tiene unidades inmobiliarias, primero, segundo, tercero, cuarto piso, independientes, pues no va a necesitar un CUC más, sino del CUC correspondiente a ese lote, se van a activar la variación de los 4 últimos dígitos. Entonces, se ha levantado, por decir, 500 predios, pues hay que pedir 500 CUC, 500 lotes de terreno. ¿Y cuáles son los requisitos para solicitar a la Secretaría Técnica la CUC? Indicar la cantidad de CUC que se requieren y a su vez adjuntar el plano de la zona que está en proceso catastral georreferenciado. Eso es lo que pide la Secretaría Técnica. Y en la guía del CUC está esta información que se las estoy trasladando, en donde las entidades de catastro
Una vez que ya tienen su base de datos, tienen su información catastral, tanto gráfica como alfanumérica, van a solicitar CUC a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica debe otorgarles. Para ello hay que entregar los requisitos, pero la Secretaría Técnica va a buscar en su bolsa de códigos CUC definitivamente, como las municipalidades recién están pidiendo, entonces pues no hay limitación de otorgar CUC, pero a futuros podría faltar CUC. Entonces se ha contemplado todos esos detalles, ¿no? Entonces, si es que hay, pues debería dar idealmente en un plazo de 7 días hábiles a las entidades generales. Entonces, yo, Municipalidad de Querocotillo, ya tengo mi base de datos, le entrego como requisito mi plano y además le digo que necesito 500 CUC a la Secretaría Técnica mediante mecanismos virtuales o un expediente técnico. La Secretaría Técnica dice así, te puedo dar los 500 CUC, estás cumpliendo con los requisitos y le asigna a la Municipalidad de Querocotillo. La Municipalidad, a su vez, cuánto plazo tiene para asignar y cómo debe asignar los cupos. Eso es. Entonces, aquí está la otra gráfica en donde la municipalidad procede, ya con esos 500 CUC, procede a incorporar a su base de datos ese campo por cada uno de los predios, empieza a asignar los CUC por cada uno de ellos. Y tiene un plazo de 30 días para asignar los CUC y luego volver a comunicar al Sistema Nacional de Catastro que ya asignó los CUC a todos sus predios. Y a su vez, el Sistema Nacional de Catastro debe de trasladarle dicha información a la SUNARP. ¿Para qué? Porque muchos de esos CUC o algunos de esos CUC van a iniciar un proceso de saneamiento catastral registral y la SUNARP debería tener información. No solamente de que se diga que se han asignado 500 CUC, sino que a su vez se traslade la información digital de los predios catastrados o en proceso catastral y que ya se les asignó CUC. Eso es el proceso de asignación de CUC en zona catastral. Luego, por ejemplo, aquí pongo una parte práctica para que ustedes podrían de repente analizarlo, sobre todo para que quede para los que quieran, que estén participando, cómo es asignar el CUC a un predio para que tengan una idea, sobre todo si son verificadores catastrales y en algún momento van a hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo es asignación de CUC en zona no catastrada? A ver. Entonces, práctica, solicitar rango CUC y asignación de CUC. Por ejemplo, yo les diría, ustedes, y lo pueden responder solo por chat lo que quisieran, ustedes solicitan, son representantes de la Municipalidad de Querocotillo y indican que han terminado el catastro y han identificado 500 predios, de los cuales 400 no necesitan decírselo, pero ustedes dicen necesitamos 500 CUC, pero ustedes han identificado que hay 400 predios asentados físicamente sobre el suelo y hay 100 unidades inmobiliarias. Entonces, ustedes están solicitando 500 CUC. En realidad, ¿cuántos CUC van a utilizar? Por ejemplo, la práctica es esa. Voy a escribir. Simplemente ustedes interpretan. Vamos a poner acá. Se identificó, se catastró 500 predios. 500 predios.
solamente como una especie de práctica reflexiva para que ustedes esto motive para que yo les explique con más detalle. Se catastró 500 predios, se solicita al SNCP, a ST-CNCP, 500 CUC. Se catastró 500 predios. Listo, vamos a esto como para calentar motores. Un instante. Ya está. La pregunta es ¿cuántos CUC se van a utilizar? Entonces, ustedes leen este enunciado que acabo de publicar para todos y luego ustedes, los que gusten, esto no es una obligación, me indican cuántos CUC se van a utilizar. Se catastró 500 predios, entre paréntesis, 400 lotes y 100 unidades inmobiliarias. Se solicita a Secretaría Técnica, el proyecto decidió que le va a pedir 500 CUC. Entonces la pregunta es, ¿cuántos CUC se utilizarán en ese proyecto, en ese momento, ¿no? Sabemos que el territorio es dinámico, va a seguir apareciendo más predios, pero en ese momento es lo que se ha pedido y es lo que se ha catastrado. Ustedes a su criterio me dicen se va a usar 500 CUC porque tal, o simplemente se va a usar tal, ¿no? Ya. Y eso me va a dar pie para yo hacer más comentarios, más detalles. Eso va a ser en el momento, vamos a darle una pausa a ustedes, no en este momento, sino pienso que cuando terminemos esta charla. Ahora, ¿cómo se asigna CUC o cómo cómo voy a solicitar y asignar CUC en zona no catastrada? Lo que hemos visto es en zona catastrada, procesos masivos a cargo de las municipalidades, pero ahí, de acuerdo al reglamento de catastro, se indica en el artículo 22, indican que si la municipalidad no está haciendo catastro en una determinada zona y en esa zona el propietario quiere tener el catastro de su predio, va a acogerse al verificador catastral y va a requerir de este profesional. Entonces, este profesional verificador catastral va a ser quien realice el catastro de ese único predio y quien va a gestionar la asignación del CUC primero ante la entidad generadora de catastro. ¿Por qué? Porque Querocotillo puede haber pedido el CUC, como pidió 500 CUC y de repente no utilizó los 500 y no utilizó 480, le quedan 20 CUC, por decir. Y entonces puede asignar a ese predio que se ubica en una zona que todavía no ha comenzado a trabajar. ¿Por qué? Porque decidió la municipalidad dividir en 4 zonas y dijo, esta primera zona vamos a empezar, pero esa segunda zona la vamos a empezar el próximo año. ¿no? Parte de su política de trabajo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir primero el CUC? A la municipalidad. Pero como ya sabemos, digamos, ese es el procedimiento que debería seguirse. Pero como sabemos, a término general, que las municipalidades, a excepción de 10 o 20, o un poco más, en todo el Perú han pedido CUC, entonces, de hecho, vamos a solicitar, si la municipalidad me dice que no tiene CUC, necesariamente le tengo que pedir como verificador catastral
a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastros, con la misma lógica que en un proceso masivo. Por supuesto que puntualmente se va a entregar determinada información. Entonces, vamos a ver. Y esto es lo que está también en la guía del CUC. Este propietario, este titular catastral, contrata a su verificador. Eso es una relación directa. Y este verificador catastral está en un listado. Les voy a mostrar ese listado de los actuales verificadores catastrales. Con su teléfono, sus correos electrónicos. Y ese listado está en la plataforma. Un momentito, estoy un poquito alérgico. Ya. El verificador catastral previamente siguió todo un proceso para tener esa condición. También lo vamos a trabajar, pero posteriormente. En este momento, este profesional, luego de un trato interno, directo, con este titular catastral, va a asumir este trabajo de levantar el catastro de ese predio y lograr la asignación del CUC a ese predio. Entonces va a elaborar su plano bajo los criterios del catastro. Es un plano georreferenciado, enlazado a la red geodésica y con todas las exigencias, incluida la ficha catastral. Recuerden eso. Catastro es data gráfica y data alfanumérica. ¿Qué está contenido en la data alfanumérica? La ficha catastral. Entonces, no es solamente que elabore un plano. A su vez, este plano ya está regulado. Por ejemplo, más de uno me pregunta, ¿existe un plano de ubicación oficial, un plano perimétrico oficial? Y en realidad no existe. Por lo menos hasta ahora no se ha aprobado a nivel de nuestro país planos perimétricos oficiales. Pero sí, para el verificador catastral existe un plano oficial. Y ya está establecido y lo vamos a ver también en la plataforma. Bueno, ese plano es el que tiene que, ese formato de plano es el que tiene que utilizar el verificador catastral. Una vez que ya tiene esa información, tiene su ficha catastral, va a solicitar primero a la municipalidad. Ese es el paso que dice la guía del catastro. Y luego de la municipalidad me diga, no, recién me voy a la Secretaría Técnica. Por lo general, pues la mayoría de las municipalidades no han pedido CUC, por lo tanto, directamente lo más conveniente solo solicite a la Secretaría Técnica. ¿Por qué no se le entregó, por qué el Sistema Nacional de Catastro no le entregó a cada municipalidad del CUC? Porque la municipalidad, por ejemplo, ustedes han visto, está el anexo con los CUC por cada distrito. Cada municipalidad podría administrar, pero ¿qué significa? Que la municipalidad podría estar asignándole CUC a predios y no comunicar al sistema, ni mucho menos al registro. Y las personas que ya tienen CUC podrían iniciar saneamientos y el sistema registral seguir con ese proceso, pero resulta que podría la Secretaría Técnica asignar CUC y en algún momento generarse una duplicidad de CUC. Por ello es que el Sistema Nacional de Catastro decidió que solo va a asignar CUC cuando la municipalidad se lo solicite, a pesar que ya se sabe cuántos CUC hay por cada distrito. A pesar que el distrito sepa qué CUCs puede usar, no los puede usar si es que no lo solicita el sistema. Una vez que solicita el CUC, sea a la municipalidad o a la Secretaría Técnica, se va a asignar el CUC. En este caso, no es el verificador quien coloca el número de CUC, sino, por ejemplo, la Secretaría Técnica, ya en el plano catastral está establecido dónde se coloca el CUC y a su vez se agrega, por ejemplo, con qué número de trámite o con qué resolución. Hay una suerte de formalidad que se ha ido estableciendo. Entonces,
este cook es, digamos, una vez que ya el verificador tiene su plano catastral, con cook recién inicia ya este documento, tiene un valor oficial para que continúe con los procesos, por ejemplo, de saneamiento catastral. Entonces, creo que voy a aprovechar para entrar a la plataforma y que ustedes puedan ver. Vamos a ver. A ver, un momentito. Vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito más para ir más rápido. Solicitud de cook a la municipalidad. En este caso, el verificador catastral va a presentar, ¿qué es lo que tiene que presentar para que le den su cook? El plano, como ya les había indicado, hay un poquito más de requisitos. El plano catastral, que lo vamos a ver en este momento, adjunta la ficha catastral y la declaración jurada de que no está en proceso judicial. Recuerden que yo les indiqué que se otorga CUC a todos los predios catastrados. Hay la excepción. No se puede otorgar CUC a aquellos predios que estén en proceso judicial. Entonces, el verificador va a tener que presentar una declaración jurada de que ese predio no se encuentra en proceso judicial. Es una declaración jurada. Entonces, de ese modo, sea que lo pida ante la entidad generadora de catastro o ante la Secretaría Técnica, conforme les indicaba, ¿no? Entonces, es así que en la Secretaría Técnica, esos son los mismos requisitos, y la Secretaría Técnica va a revisar esa ficha catastral, va a revisar el plano catastral y puede hacer observaciones como normalmente la hace la Secretaría Técnica. Observaciones de, por ejemplo, en la ficha catastral tienen que estar llenados todos los campos y si hay un campo que no está llenado hay que explicar por qué. Entonces, por ejemplo, aquí, la municipalidad asigna CUC, la Secretaría Técnica asigna el CUC, luego que sigue, ¿no? Entonces, justamente, si la municipalidad ya asignó CUC a los predios, lo que sigue es declarar zona catastrada. Si la Secretaría asigna el CUC a un predio, lo que sigue es ya una vez que ya se asignó CUC, ese predio, ese único predio, por ejemplo, podría estar catastrado. En el caso de proceso masivo, más bien hay un proceso de validación masiva también. Y tiene que ser la Secretaría Técnica quien va a validar. Bueno, veamos el modelo de plano catastral y dónde está. Un ratito voy a dejar de compartir. Voy a entrar un instante. Ya está. Estoy. Les voy a mostrar varias cosas. Vamos a entrar a la plataforma que ya conocemos, www.snsp.gov.p, y vamos a buscar dónde está, por ejemplo, la relación de los verificadores catastrales. Vamos a entrar a la ventana de marco jurídico, se los muestro. Esta es la ventana marco jurídico. Y luego, una vez que ingreso a esa ventana, busco normas técnicas, verificador catastral, es la carpeta, y ya tengo. Aquí está toda la información respecto al verificador, pero que me interesa saber quiénes son los verificadores catastrales. Entonces, índice del verificador catastral. Aquí está. Ahí está. Actualizado al 5 de mayo del presente año. Estamos 9 de mayo. Ha sido actualizado hace pocos días. Y aquí están los nombres de todos y cada uno de los verificadores. La mayoría de los verificadores, bueno, hay un buen número de ingenieros geógrafos, hay ingenieros civiles, hay geógrafos, hay agrónomos, arquitectos, y están inscritos a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí está Chimbote,
Jesús María en Lima, Cusco, Arequipa, Huaraz, Chota, Ayacucho, en fin. Ustedes pueden revisar el listado, están sus teléfonos y está su correo electrónico. Entonces, esta es la relación de los verificadores catastrales actualmente hábiles. Ustedes, entonces, ustedes, un instante, ya está. Eso es lo que les quería mostrar con respecto a los verificadores. Lo otro que les quería mostrar, y cómo llegué, ya les indiqué, ustedes tienen que ir a la carpeta de normas técnicas. Otra forma de acceder a esta información muy rápidamente, sin necesidad de pasar por esas carpetas, es la de, a ver, vamos a ver, aquí está. También me voy directo a la carpeta de verificador catastral. Ustedes están viendo acá, verificador catastral, y directo me voy al índice del verificador catastral. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que ustedes pueden comprobar que están en la relación o en su defecto para tener conocimiento del verificador. No importa dónde esté inscrito, recuerden que el verificador catastral, cuando les dé un poquito de todos los datos relacionados al verificador, les indicaré que el verificador, su actuación es a nivel nacional, así que no importa dónde se haya inscrito. Bueno, entonces, a ver, seguimos aquí con ¿va? Nos vamos a normas técnicas y nos vamos acá. Formato de plano en zona no catastrada. Aquí está el formato de plano y hay un instructivo para este formato de plano. Este es el formato de plano y aquí está la relación de las instituciones que en el momento en que se aprobó este formato de plano eran las instituciones que estaban. Actualmente son 12, pero en ese momento eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instituciones. Aquí está, hay que poner cuadro de datos técnicos, aquí está donde se va a colocar el código único catastral, en qué fecha, resolución o lo que fuera. Y aquí está la geometría de ese polígono que se va a graficar. Todos los criterios técnicos, sellos y firmas respectivas. Eso es el formato del plano catastral. Recuerden que el plano catastral es una información que se extrae en un proceso masivo, se extrae de la cartografía catastral, pero un proceso individualizado ya solamente es ese polígono. Eso, y lo que también les iba a mostrar era con respecto al reglamento, tanto del 2006 como del 2018. Aquí está. Para que lo que quería mostrarles es lo siguiente. Una vez que se declara zona catastrada, el siguiente paso para una municipalidad que ha declarado zona catastrada y ha sido aprobada ya por la Secretaría Técnica, por el Sistema Nacional de Catastro. La Secretaría Técnica es la encargada de revisar y el Consejo Nacional aprueba que es una zona catastrada. La municipalidad va a emitir o puede emitir lo que se llama la hoja informativa catastral. Esta hoja informativa catastral también tiene su formato, su diseño, y uno de los datos, los primeros datos que tiene esa hoja y que va a ser la llave maestra es el código único del predio. Ese CUC del predio me va a dar información
de datos fundamentales. Estos son los primeros datos fundamentales que se ha considerado. Entonces, esta es la hoja informativa catastral, información alfanumérica, pero a su vez está acompañado de un plano de ubicación del predio. Esa es la hoja informativa. Entonces, eso es lo que va a producir la municipalidad que ya se ha declarado zona catastrada. En el artículo 22, conforme les indicaba, aquí está. Ay, disculpen. Estoy en la directiva del año 2018, por eso yo decía, me parecía raro. Acá está. Pero está bien. Aquí está. Aquí está. Todo lo relacionado, aquí está la generación de rangos Cook que les mostraba, aquí están los factores que han visto en el PPT, y luego asignación de Cook en zonas catastradas y asignación de Cook en zonas no catastradas. En este caso, siempre y cuando se acojan al verificador catastral. Y ese es en el artículo 22. Luego, en el artículo 40 se habla de la hoja informativa catastral, pero esta hoja solamente es posible emitirla siempre y cuando se haya declarado formalmente zona catastrada con la certificación del Sistema Nacional de Catastro. Si no, no es posible. Y luego, una vez que ya está declarada zona catastrada, llámese de un proceso masivo o el plano catastral con Cook en un proceso individualizado, se puede acoger al artículo 62. Voy a mostrarles. Aquí está. Para trabajar o iniciar el saneamiento catastral y registral, que es lo que vamos a ver ampliamente en la siguiente clase. Entonces, siendo las 8 de la noche y antes de que nos vayamos a un merecido descanso de unos minutos, quería consultarles a ustedes para que me escriban a través del chat cuántos Cook, lo que les escribí, cuántos Cook creen que van a utilizar la municipalidad. ¿Alguien tiene una idea o quiere escribir? ¿Se anima? ¿O lo dejamos para el retorno? Mejor para el retorno, ¿les parece? ¿Bien? Ya. Entonces voy a retomar un momento. Ya está. Estamos. Vamos a iniciar la etapa de inscripción del Cook. Así que con eso nos quedamos con esa pantalla y al retorno comentamos cuántos Cook de los que les escribí en el chat, cuántos Cook son los que se va a usar. Incluso podemos usar pizarra para más o menos explicarles cómo es la asignación de Cook. Entonces voy a poner un momento, voy a escribir en el chat, descanso. Retornamos a las 8:14. Y pueden también iniciar a hacer sus consultas porque ya vamos a empezar la parte de inscripción del Cook. Listo. Voy a desactivar el audio y detener mi video. A ver, un momento. A ver,
Veamos, dice, se solicita CUC si es declarada zona catastrada y va en relación al número de lotes que tiene el distrito como mínimo. Me parece coherente tu respuesta, Fernando, efectivamente. Va asociado a la cantidad de lotes. Esto me indica, ya especifica la cantidad de lotes, que son 400. Rosa igual 400 CUC. Entonces, la municipalidad determinó que hay 500 predios, pero esos 500 predios luego ya se detalla, ¿no? Que son 400 lotes y hay 100 unidades inmobiliarias. ¿Eso qué implica? Que se van a utilizar 400 CUC, pero para esas 100 unidades inmobiliarias, cada un CUC, como yo les indicaba, va a significar que un solo CUC podría tener como, puede ser utilizado para un edificio de 20 pisos con 200 unidades catastrales, por exagerar, y va a tener a su vez, va a ser ese único CUC, va a tener una serie de unidades inmobiliarias, pero todos van a comenzar con el código de ese único CUC. Por ello es que hasta cierto punto se dijo, pero entonces, ¿por qué no asigno CUC a cada unidad inmobiliaria? Un nuevo CUC. Por ello es que se ha considerado que probablemente a futuro se tenga que analizar nuevamente. ¿Y dónde está la norma que dice que se tiene que considerar los 12 dígitos? Está en el reglamento, disculpen, mi gatito, está en el reglamento del año 2006 y a su vez específicamente está en la guía del CUC. Ahí se indica que por estos criterios de la ley 27157 es conveniente asignar, es como yo le digo, como los hijitos de un solo CUC, ¿no? Y no debería ser así. Debe ser asignado los 8 dígitos CUC para todos los predios sin excepción. Y eso evitaría problema. Entonces yo tengo 500 predios y sé que voy a usar 500 CUC exactamente. En cambio ahora no. Ahora yo puedo pedir, puedo catastrar 500 predios, pero sé que voy a usar solo 400. Y los 100 restantes pues los voy a tener como una reserva probablemente. Entonces efectivamente la respuesta son 400 CUC. Ahora vamos si hubiera alguna consulta, si no, voy a iniciar con la inscripción de CUC. De repente, yo les traslado comentarios, porque la inscripción de CUC ya es otro proceso. Por ejemplo, me comentan y me consultan si estos CUC que ya se asignaron, cuál es el, por lo general dicen, ¿cómo asigno el CUC? Muchas municipalidades dicen, y hay una suerte de supuesto similar al el código de referencia catastral. Los que están inmersos mucho en el tema catastral y han trabajado durante muchos años procesos catastrales anteriores a la ley del catastro, saben que uno de los elementos de codificación para identificar a cada predio se llama lo que ahora se denomina código de referencia catastral. Antes se denominaba código catastral, así a secas, no único, sino código catastral. Actualmente se le denomina código de referencia catastral. Sigue vigente, sigue presente hasta la fecha, pero aquí ya es una suerte de la lógica de codificación en distrito, sector, manzana, lote, predio. Todas estas, estas porciones en que se divide la zona catastrada tienen codificaciones de 2 o de 3 dígitos. La suma de todos ellos sale muchos códigos
Incluso algunas municipalidades no solamente consideran esta secuencia que les indico, sino más detallosa, con más detenimiento, porque ponen entrada, piso, una serie de elementos que añaden datos a esa codificación, a ese código de referencia catastral. Y para eso, para asignar, hay todo un criterio que les comentaba cuando se tiene que codificar. Se tiene que comenzar en determinado orden, se tiene que seguir una secuencia. ¿Por qué? Porque va a ubicar a esos predios. Era con la lógica de ubicar a los predios. En cambio, el CUC, al ser un código identificador, no está ubicando al predio, sino está identificando ese predio. Por supuesto, dentro de esa identificación está su ubicación, georreferenciada y a su vez descriptiva, pero el CUC se puede, no hay una regla exacta de cómo colocarlo. Si es por la derecha, por la izquierda, ¿qué pasa si asigno CUC a los primeros y luego me voy al último y luego continúo de manera secuencial? En fin, se puede colocar de manera secuencial, se puede colocar en la base de datos y la base de datos automáticamente va a asignar CUC a todos los predios, pero eso no significa que el CUC que termina en 5, el que sigue termina en 6, el siguiente predio que físicamente veo no es necesario. Mejor dicho, no se preocupen por la continuidad y la colindancia. Mi predio colindante no tiene que tener el siguiente CUC. ¿Por qué? Les explico. Porque, por ejemplo, yo tengo un DNI y la persona que vive al lado de mi domicilio no tiene el siguiente eh, código de DNI, no lo tiene. ¿Por qué? Porque pues obtuvo su DNI en la fecha que quiso, cuando cumplió los 18 y yo cuando cumplí los 18. En fin, cada uno obtuvo el DNI cuando fue necesario. Y entonces mi colindante, mi vecino colindante no va a tener la continuidad de mi DNI. Entonces, no lo asociemos a colindancias, no lo asociemos a secuencias, sino incorporemos esos CUC en la base de datos. Informáticamente, la máquina va a procesar y va a asignarle CUC a todos los predios. Si esta asignación de CUC implica que asignó de manera ordenada todo, perfecto, ese es un primer momento, pero posteriormente uno de esos predios se va a subdividir y hay reglas que establecen qué pasa con los CUC. Por ejemplo, en el caso que se subdivida o en el caso que se acumule. Una de las reglas es que los CUC se anulan, los anteriores, los primigenios, surge uno nuevo. Entonces hay reglas. Entonces va a variar. Ese nuevo es el último de la cantidad de rangos CUC. El último de lo que tiene, del lote de CUC que tiene la municipalidad, por ejemplo. Así que no se preocupen por la forma de asignar. En donde sí deben de tener de repente un poco de precaución es cuando tienen unidades inmobiliarias, una propiedad horizontal con 10 pisos, en donde hay predios. Así que ahí comiencen, si quieren, desde el último piso, del primero, pero asignen a todas las unidades inmobiliarias. Además, deben de tener un CUC por el lote. Entonces, ese CUC del lote va a tener, lo único que va a modificar van a ser los 4 últimos dígitos. Va a ser 4 ceros para el CUC del lote y luego por cada unidad inmobiliaria empieza, esos 4 ceros va a ir variando. 1, 2, 3, hasta la unidad inmobiliaria, no sé, pues 200, por decir, ¿no? Entonces ahí tenemos los 12 dígitos de un CUC. Una vez que este predio sea en proceso catastral individualizado a través del verificador o en un proceso masivo con la emisión de la hoja informativa catastral, esos predios están susceptibles de iniciar un requisito para la inscripción en registros públicos. Por ejemplo, hay requisitos específicamente para zona catastrada y hay requisitos para zona no catastrada. Veamos cuál es la diferencia. Para zona catastrada, recuerden que el requisito es la hoja informativa catastral.
Eso hasta la fecha no ha variado. Esta es la hoja informativa catastral aprobada. Entonces, cuando la solicite el titular catastral, va a la municipalidad y pide la hoja informativa catastral. ¿Quiénes otorgan esta información? Miraflores, San Isidro y Cercado de Lima. Esta es la información que les van a alcanzar. Aquí está la información del polígono y a su vez se adjunta, se acompaña un plano de ubicación, a su vez también un listado de quiénes son los colindantes, en fin. La hoja informativa catastral, ahí está. El modelo está, también existe el modelo en la directiva 03 del año 2009. Ahí está el modelo. Y solamente hay dirigida una solicitud de inscripción, mejor dicho, un formato de título pidiendo inscripción del CUC. Eso es todo. Ahí, si eso se presenta para inscribir a registros públicos, se sobreentiende que el predio catastrado tiene discrepancias en relación al predio inscrito. Más área, menos área, más lado perimétrico, lo que fuera. Pero hay discrepancias. Y eso lo va a analizar el sistema registral con su procedimiento. Ese procedimiento a nivel registral lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces estamos avanzando de manera secuencial. Ustedes en la clase anterior con Marco ya tienen bastante claro todo lo que implica asignar el CUC. Y es un camino laborioso interesante, bastante técnico y sobre todo cumplir una serie de reglas establecidas por el Sistema Nacional de Catastro. Bueno, entonces, en un proceso masivo, este es el requisito. Solo la hoja informativa catastral y pedir la inscripción del CUC mediante el formato del sistema registral. En cambio, en zona no catastrada, que también está establecido, ahí está la resolución del sistema, cuando el titular se haya acogido a la verificación catastral conforme a lo establecido en el artículo 22, que ya lo vimos. Oh, discúlpenme. Quisiera que me confirmen, por favor, si están viendo la pantalla. Vaya a ser que yo esté feliz ahí y lo haya dejado de compartir. ¿Me confirman por el chat? Si es que están viendo el PPT. O me parece que sí, pero ya, muchas gracias. A veces uno se emociona y no se percata. Bueno, entonces, les indicaba a ustedes que cuando en el caso de zona no catastrada, los requisitos para la inscripción del CUC, en este caso, el titular se acogió al verificador catastral y el requisito es el siguiente. Igual, solicito la inscripción del CUC con el formulario del sistema registral, el formulario de título, el plano, presento el plano catastral. Ese plano catastral que tiene CUC y que pasó por la Secretaría Técnica. El CUC está asignado por la Secretaría Técnica. Hay un tema con respecto al requisito para el caso de los predios individualizados. En algún momento, bueno, se está colocado que tiene que tener un visado de la municipalidad. Pero igual, así como para el CUC, hay este cuestionamiento a lo largo de los años que se ha reflexionado y se dice, si la municipalidad todavía no hizo catastro en esa zona, ¿cómo puede visar que la georreferenciación esté bien o esté adecuada, o que cómo puede analizar si todavía no tiene elementos? Y efectivamente es una reflexión válida. Entonces, un plano catastral solo debe estar firmado por el verificador catastral y asignado el CUC por la Secretaría Técnica, y la municipalidad lo que tendría que hacer es otorgar una constancia negativa de catastro. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a demostrar que no ha hecho catastro. Eso es lo que se está utilizando actualmente, tanto a nivel catastral como en el sistema registral. El sistema registral puede decir,
Aquí falta la avisación de la municipalidad. Y lo que se adjunta como requisito es la constancia negativa de la municipalidad, porque como no ha hecho catastro, no podría validar algo que no le ha correspondido realizar a la municipalidad. Si no, pues tendría que levantar información y no poder comprobar, ¿no? Entonces, en zona no catastrada se presenta el plano con CUC y una constancia, en vez del plano avisado por la municipalidad, una constancia negativa de catastro. Eso es lo que se adjunta a registros públicos. Ya no se adjunta a ficha catastral, solamente el plano catastral, con el CUC asignado y la constancia negativa de catastro. Entonces, los siguientes pasos es esa información que se presenta al sistema registral es con la finalidad de iniciar el saneamiento catastral registral. Entonces, hasta aquí yo quisiera que ustedes consultaran a través del chat o levantando la mano con respecto a este camino del CUC. Que si quisieran más precisión, alguna consulta, si no, para proseguir. Proseguimos entonces. ¿Cómo sanear la respuesta? Normalmente nosotros tenemos nuestra propiedad y recuerdo mucho al doctor Capero Chipi, que es un excelente jurista internacional, quien periódicamente venía al Perú hasta antes de la pandemia. Y él, en una de sus charlas muy interesantes, mencionaba que uno compra lo que ve. Entonces, si yo quiero comprar una casa, si quiero comprar un terreno, yo veo, miro la ubicación, eh, compruebo o estoy de acuerdo o no con el precio, pero cuando voy a adquirir algo, es lo que estoy viendo, dónde está ubicado, qué características tiene, cuál es su entorno, y lo que estoy viendo es lo que estoy adquiriendo. ¿Qué pasa? Que ese predio que estoy comprando y que estoy viendo no necesariamente va asociado a una precisión milimétrica con sus medidas, no necesariamente. Es probable que ese predio esté inscrito en el sistema registral, es más que probable porque cuando ahora, en estos tiempos, uno quiere comprar una propiedad, una de las condiciones para que el precio tenga un estándar de mercado es que esté inscrito. Entonces en el predio va a decir que tiene 500 metros, esa es la partida como una información complementaria, porque yo estoy comprando lo que veo, como decía el jurista, el doctor Capero Chipi. Pero ¿qué resulta? En ese momento que estoy comprando, no me voy a poner a medir si el frente dice la cantidad que está inscrito en la partida, a los lados, normalmente no lo hacemos. Nosotros aceptamos lo que estamos comprando. Dice 500 metros, pero a futuro, por decir, se hace una demolición o se hace una verificación, se quiere subdividir, y nos damos con la sorpresa que no hay 500 metros, sino que hay 400 metros. Pero yo compré lo que vi. Entonces, de manera tácita estoy aceptando que mi predio puede tener más o menos área. Estuve conforme, indistintamente que la partida registral diga una medida, diga un área. Eso es una regla que de manera jurídica se establece. Pero, ¿qué pasa? Entonces, mi predio en la partida dice, en su partida registral dice 500 metros, pero cuando se hace el catastro, evidencian que tiene 400 metros. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los 100 metros? Como decía una amiga abogada, oye, son 100 metros, con eso puedo construir un departamento. Es como la idea física de que hay 100 metros. Y efectivamente, probablemente hay 100 metros menos y que tiene que ver con una serie de interpretaciones. Una de las cuales
puede ser cierta. Por ejemplo, pero todos son supuestos, ¿ah? El supuesto que, como eran los lotes de 500 metros de una habilitación antigua, pues este propietario cuando quiso construir llegó al final, 10 años después. ¿Por qué? Porque simplemente no quería construir o vivía en otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Todos los vecinos construyeron y en ese entonces antiguamente no habían hitos establecidos. Así que dijeron, mi frente es tanto. Se agarraron unos centímetros, unos metros más, y así todos los demás dijeron, ya, a partir de donde él ha terminado comienza mi medida. Ya, tantos metros de frente. Y finalmente el último, en esta sumatoria de medidas, pues al final pierde 100 metros. Entonces, es como consecuencia de estos alineamientos que hace cada propietario y el que construye último se queda con una medida disminuida. ¿Qué es lo que va a hacer? Puede hacer una búsqueda catastral y le van a decir 500 metros, sí, corresponde a su predio, pero en la realidad extrarregistral está un pedazo de su propiedad, de esa propiedad inicial ya lo tiene el vecino del lado derecho y un pedazo del vecino del lado izquierdo. ¿Qué va a hacer? Si ya pasaron, recién lo ha comprado, ese predio está inscrito desde hace 50 años. ¿Va a poder pedirle ese pedazo a los vecinos de los lados derecho e izquierdo? Probablemente imposible. Tendría que iniciar un proceso judicial, sustentar que en el año 1960 construyeron, involucraron, eso es un proceso judicial. Entonces, eso, por ejemplo, es una lógica de saneamiento catastral registral. Yo compré lo que vi. Por lo tanto, estoy aceptando que mi predio en realidad tiene 400 metros. Es cierto que la partida dice 500, pero ya se comprobó catastralmente que tiene 400 metros. Digamos que eso es un supuesto en el cual yo tengo menos área. Pero por lo general, la mayoría de los supuestos es que yo tengo más área. ¿Qué pasó? La regla para estos temas es que mi predio siga siendo el mismo, no haya variado. Es decir, la configuración territorial representa el mismo predio, solo que hace 30 años, 40, 50 años o 70 años, o hace 130 años, porque el sistema registral peruano es desde hace 130 años, que se inscribió este predio en el sistema registral, se inscribió con instrumentos geomáticos de medición muy sencillos, muy al punto incluso que en algunos casos pues no se hizo plano porque no era requisito, simplemente a ojo de buen cubero los que compraban y vendían o los que establecían qué área tenía su parcela o su predio urbano, decían, bueno, tiene aproximadamente 500 metros. ¿No estás de acuerdo? Y si tiene más o tiene menos, nos damos la mano y ninguno va a reclamar nada. Así eran muchos contratos de compra-venta. Entonces, estos documentos, ¿qué significaba? Que existía la posibilidad de que no sean esas medidas que se indicaban. ¿Y eso qué genera ahora? Se hace el catastro y ya se conoce la información con una precisión centimétrica. Estamos llegando a una precisión milimétrica, micrónica, porque los milímetros, los centímetros es en materia de observación a nivel incluso registral. Entonces, ¿cómo sanear la propiedad? Si yo voy a hacer, he demolido esa vivienda y he encontrado que hay una variación con respecto a lo que está inscrito, muchas municipalidades, sobre todo las municipalidades que ya están catastradas, dicen, prevalece la información catastral. Entonces, ¿por qué? Porque si el predio tiene discrepancia con lo que está inscrito, si quiere llegar al sistema registral, tiene que decir exactamente lo mismo que está inscrito. Y si quiere hacer su proyecto de habilitación urbana, si quiere hacer su proyecto de unidades inmobiliarias de propiedad horizontal,
la municipalidad le va a exigir que sea la realidad catastral. Entonces, ante esa dualidad, tiene que iniciar su proceso de saneamiento catastral registral. Eso es lo que va a tener que hacer. Y haciendo un análisis a nivel registral, aproximadamente en el sistema registral, los predios que ya están inscritos, un 90% o incluso más, tienen problemas de inexactitud registral. ¿Y a qué llamamos inexactitud? Cuando el predio dice un área, pero tiene un poco más, mucho más, o tiene menos, o mucho menos, o no tiene plano, o los lados pueden tener discrepancias o la forma de la geometría. Todos esos elementos juegan, digamos, en contra cuando queremos tener una precisión. Entonces, la información del catastro no coincide con la información del registro. Por lo general, si son predios antiguos y, por ejemplo, la vía antes eran caminos angostos, ahora es una vía más amplia, y los predios perdieron una cantidad de metros, pero no hubo ningún proceso de anotación de que se estaba cediendo para vía. Y parte de la propiedad está en vía actualmente. Entonces el predio tiene menos área, pero eso nunca se saneó. Entonces eso es una inexactitud registral con respecto a lo que se aprecia en el catastro. Me faltan pocos minutos. Por favor, quisiera saber si eh, damos un tiempito para las consultas. Tenemos solo 15 minutos para terminar la clase. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver como inexactitud? Discrepancia entre lo que dice el título y el plano. Discrepancia entre el contenido del título y la realidad. Discrepancia, predios inscritos sin plano, predios que carecen de descripción física incluso en la partida. Son los predios antiguos. Hay una gama. Todos ellos son inexactitudes y al momento en que nos piden los requisitos actuales son muy rigurosos, muy rigurosos. Todo tiene que haber, tiene que estar las medidas, tiene que estar el área, tiene que estar todo y todo tiene que coincidir tas con tas. Y eso no es así actualmente. Por ejemplo, predios inscritos, pero en sus partidas no consta el área, linderos y medias perimétricas. Efectivamente, está inscrito el predio, pero no hay esa información. O, por ejemplo, predios que no tienen base gráfica registral. ¿Por qué? Porque al no tener plano, recuerden que la construcción de la base gráfica registral es teniendo en cuenta el plano. O predios que están con superposición gráfica registral. No se ha comprobado si efectivamente, por ejemplo, si hay duplicidad, significa que en el mismo ámbito hay dos predios inscritos. Puede ocurrir. ¿Qué pasa? Recuerdo haber visto un caso en el cual el predio se inscribió hace 80 años, pero pasaron los años y como hasta hace 30 años no había sistema registral como tenemos ahora, no sé, el sistema registral no pudo dar la información de la partida. ¿Por qué? Porque el predio se inscribió hace 80 años, nunca hubo movimiento, lo inscribió el abuelo o el bisabuelo, y 30 años después el sistema registral no le dio información de esa partida. Y los sucesores, los nietos por decir, volvieron a inscribir 30 años después, el mismo predio. Entonces ahí hay una duplicidad que tiene mecanismos para solucionar, pero ese es un caso de superposición total o duplicidad. Pero también hay superposiciones parciales. Entonces todo eso se da a nivel registral. Entonces, ¿cómo hacer que esas inexactitudes se vayan solucionando? Con la ley del catastro se pensó, por eso que la ley del catastro dice, se crea el sistema vinculado al registro de predios.
Entonces, el registro de predios, ¿qué es lo que iba a tener? En primer lugar, la cartografía catastral y en segundo lugar, iniciar saneamientos masivos para regularizar y acercar la realidad registral a la realidad física. Aquí lo que se contemplaba era la prevalencia de la información técnica catastral. Eso era lo que se quería contemplar, pero para ello se tenía que hablar de una interoperabilidad, es decir, yo accedo fácilmente a la data del sistema catastral de la municipalidad como registros y a su vez eh, yo registros uso la cartografía de esa municipalidad. Y esa cartografía tiene que estar permanentemente actualizada porque si no queda obsoleta. Pero a la fecha, esa información territorial en el sistema registral no se tiene y las municipalidades están avanzando de manera bastante lenta con respecto a dicha información. Entonces, hay procedimientos para rectificar estas inexactitudes, como por ejemplo la vía judicial, que por lo general se utiliza para los predios de características rurales, porque no está establecido una vía administrativa, salvo el CUC, por la vía notarial o por saneamiento catastral registral en el marco de la ley del catastro. En este proceso de saneamiento catastral hay una serie de procedimientos que lo vamos a trabajar en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver el saneamiento catastral registral y a su vez la rectificación en general, todos los aspectos técnicos que se contemplan. Entonces, y con esto estoy terminando. Faltando 10 minutos, quisiera que ustedes pudieran tener la oportunidad de consultarme a través del chat o levantando la mano respecto al tema del CUC. Precisar algo que de repente ustedes quieren realizar. Si no, consultas. Lunes entiendo que es un poco difícil. Luego de un domingo muy importante, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué aprovecho para indicarles? Les voy a mostrar simplemente qué es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. Esta información en la cual es lo que les indicaba el procedimiento notarial, los procedimientos de origen normativo que está en la ley, el saneamiento del Estado, por ejemplo, el saneamiento catastral registral y también los procedimientos de origen jurídicos o jurisprudenciales, error de cálculo, que es una forma de rectificar, o si no también escritura pública otorgada únicamente por el titular registral o lo que llamamos unilateral. Entonces, esto que genera que en el procedimiento notarial hay que avisar a los vecinos, notificar, en fin, ya lo comentaremos en la próxima clase, pero ¿qué pasa? Los vecinos pueden tener inconvenientes con nosotros y pues simplemente se niegan a brindarnos información. Entonces, con una escritura pública en donde yo indico que mi predio tiene inexactitud, pero corresponde al mismo predio porque ya lo verifiqué con la búsqueda catastral, entonces no necesito avisar a los colindantes.
¿Por qué? Porque dentro de mi mismo predio el área se ha incrementado o ha disminuido y no está afectando a los colindantes porque cuando hice la búsqueda catastral con ese área, el sistema registral me dijo que correspondía al predio inscrito en mi partida, por ejemplo. Entonces, eso lo voy a comentar de manera más amplia para la siguiente clase. Esto es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. Y luego el saneamiento catastral, todo el procedimiento de manera amplia del saneamiento catastral registral. Bueno, en todo caso, si es que no hubiera preguntas sobre código único catastral, yo estaría dando por terminado esta clase, salvo ustedes quieran hacer una consulta. Aquí me parece que eh, estamos terminando la clase. Entiendo que la gran mayoría está cansado luego de haber celebrado el Día de la Madre el día de ayer. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el día miércoles con el saneamiento catastral, registral y sobre todo con la rectificación de área, linderos y medias perimétricas. Muy buenas noches con todos los presentes.